Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por la vida del pastor Carlos y la vida de Mateo, que Dios los usa aquí en el altar. ¿A cuánto los tocó Dios a través de la alabanza? Yo creo que a todos, ¿ah? Y en esta noche a mí me tocó la bendición de compartir de su palabra. Y yo siempre he dicho esto, que el compartir la palabra de Dios es un compromiso más, comprometerse más con Dios, porque no es fácil el seguir a Dios y el meditar en su palabra. Pero gloria a Dios, porque Dios nos, ¿cuántos saben que Dios nos ama a todos? Amén. Por eso estamos aquí en este momento, ¿ah? Y tal vez hay problemas, hay situación difícil, escasez de finanzas, de dinero. Pero yo he meditado en la Biblia, en la palabra de Dios, hermano, y también en la vida de personas del mundo que tienen mucho dinero. Y decía en la Biblia, en la palabra de Dios, primero, porque muchas veces alguien le cuesta acercarse a Dios por falta de dinero, de finanzas, para pagar el transporte, ¿verdad? O alguien dice como cristiano, si tuviera dinero, compraba esto, compraba lo otro, ya me hubiera curado cuando alguien está enfermo. Y le decía, he meditado en la vida de artistas, de actores que han fallecido y con mucho dinero no han podido comprar la salud, no han podido comprar su sanidad. Y gracias a Dios, cuando alguien dispone su corazón, su alma, su mente y se las entrega a Dios, Dios empieza a tratar con esa persona. Aunque a veces parece que usted que está aquí no lo ve, pero sí se ve, hermano. ¿Ha visto algún bebé cuando la mamá da a luz y lo trae ahí en brazos, pero de momento no se ve o no se dan cuenta, pero él está creciendo y está creciendo? O todavía no ha dado a luz, pero al mes o a los 2 ya ni atención he puesto. Cuando ya se le empieza a ver que le empieza a crecer la panza, o ¿cómo le llaman? ¿La barriga? No, es panza, ¿va? O barriga. Bueno, el vientre. Entonces, cuando ya le empieza a crecer, alguien le dice, no falta quien, ¿verdad? Diga, estás embarazada. Y ya, pues empieza por ahí el rumor a correrse, está embarazada fulana y está embarazada. Pero ese bebé empieza a crecer y a crecer, hermanos, que a los 9 meses da a luz. Quien no era mamá, ya es mamá. Y ahí es en donde vemos que como parece que no hay un crecimiento en algo que Dios está formando, pero sí hay crecimiento. Igual en su vida ha habido un crecimiento. Por eso usted en esta noche está aquí, hermano, hermana. No está aquí porque no haya tenido otra cosa que hacer. Le voy a pedir que abra su Biblia en Lucas capítulo 17 y vamos a ver la vida de estos hombres, que ya no había otra opción, ya no había otra solución para su problema, y estaban en un gran problema. Ellos sí estaban en un gran problema, que ya no había de otra. Ya no les quedaba a dónde acudir, porque no podían ya tratar con nadie, ni nadie podía tratar con ellos. Lucas capítulo 17, le vamos a dar lectura al versículo 11 al 19. ¿Ya está ahí? Amén. Gloria a Dios. Y dice así la bendita palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos
y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies, dando gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta ahí nada más. Vamos a orar. Incline su rostro en señal de reverencia. Padre, en esta hora te damos las gracias por tu palabra. Gracias por la vida de cada una de mis hermanas y de mis hermanos que has traído en esta noche, Señor, a este lugar que escogiste como casa de oración, como casa de sacrificio, porque cada uno hace un sacrificio al estar en este lugar y buscando tu presencia, mi Dios. Te damos las gracias por ello y también por tu palabra, que estamos viendo que como usted dice que iba a Jerusalén, mi Dios, pero en ese transcurso pasó por trayecto, pasó por estas 2 ciudades o lugares y entró a esta colonia en el cual ahí habían unas personas con necesidad. Que lo mismo creo yo, mi Dios, que personas con necesidad son las que buscan tu presencia. Te damos las gracias y te pedimos que sea tu Espíritu Santo tocando nuestro corazón o entrando a nuestro corazón, mi Dios. En el nombre de Jesús te decimos amén. Gloria a Dios. Y como tema, gloria a Dios, como tema yo le puse: ¿y los demás dónde están? Pregúntese usted: ¿y los demás dónde están? Y como título, se fueron o andan por ahí dando la vuelta. Y vemos que esta situación o este problema o esta historia se sigue repitiendo una y otra vez, hermanos, en personas que el Señor Jesús ha hecho milagros, los ha levantado, los ha sanado, pero quién sabe en dónde están. Consiguen lo que buscaban y se olvidan o se van. Y esto pasa en la iglesia, en el hogar de rehabilitación. Y hablo del hogar de rehabilitación porque ahí fue en donde Dios a mí me limpió cuando estaba como uno de estas personas, lleno de lepra. Y con toda vergüenza lo digo porque la desobediencia a eso me llevó. A quedar no solo lleno de lepra, sino que cuando a mí me llevaron al hogar de rehabilitación, yo siempre lo he dicho, llegué a ese lugar, gracias a Dios, lleno de piojos en la cabeza, lleno de laicos en la ropa. O sea que tenía lepra por todas partes y no podía convivir con nadie más que con puros leprosos. Y de los que en ese tiempo habíamos como 30 en el hogar de rehabilitación, que unos se quedaban en litera, otros nos quedábamos en el piso. Pocos son los que ahora he visto. Varios se fueron, o sea, varios fueron limpiados, varios fueron sanados en ese momento, pero ya no están. Se fueron. Y de igual forma en la iglesia a varias
hermanas o hermanos, Dios los ha sacado adelante, Dios les ha dado un trabajo y son pocos los que han regresado a darle las gracias a Dios por lo que tienen, por lo que Dios les devolvió, que primeramente es la salud, es la vida que uno estaba perdiendo. Y le decía, es una historia que se repite cada día, cada semana, cada mes y cada año. Y estamos por terminar ya este mes y ya viene el retiro y está por finalizar el año también. Yo no sé cuáles sean sus metas de usted, hermana, o de usted, hermano. Para este año que viene ya vamos a estar ya en pocos días en el 2023. Y es algo que no lo podemos detener, es algo que no lo podemos parar. Y lo mismo cuando Dios está trabajando en el corazón y en el alma de una hermana o de un hermano. A Dios no lo podemos parar. Dios está haciendo su obra y Dios la va a acabar. Amén. En la vida de usted y en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Y en la vida de los que se han ido, Dios los va a volver a regresar. Porque hay promesas aquí en la Biblia en donde dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mejor, dice, hubiera haber sido no haberlo conocido y no después de conocerlo regresarse para atrás. Y ya no le digo las demás palabras porque habla fuerte. Y si quiere al rato le digo, viene allí en Pedro y viene en Proverbio también lo que dice. Y Dios le da palabra a Jacob ahí en Génesis capítulo 28, en donde dice: aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis capítulo 28 versículo 15. Y ahí Jacob iba huyendo, hermano, porque le había robado la primogenitura a su hermano, y su hermano pues estaba enojado, estaba molesto. Y gracias a Dios por alcance de victoria, porque muchos de los que hemos llegado al hogar de rehabilitación veníamos huyendo de quién sabe a quién habíamos defraudado, para que no se diga mal. Tal vez a la familia, tal vez al vecino. Pero Dios en ese momento nos recibió con los brazos abiertos. No sé, la hermana o el hermano que llegó aquí a la iglesia, de qué venía huyendo, tal vez de algún problema, buscando el poder de Dios o buscando a Dios que se manifestara ahí en su vida. Y Dios se está manifestando, hermana. Nada más que tenemos que seguir hacia adelante buscando a Dios. Y le decía, las promesas de Dios se van a cumplir en la vida de cada uno. Pero estamos viendo aquí la vida, volvemos a la escritura, estamos viendo la vida de estos 10 hombres, en donde el Señor Jesús le dice: no eran 10, y los 9 ¿dónde están? Dice que ahí en el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y entró a una aldea, que esta aldea le podemos llamar, entró a una colonia. Tal vez aquí a la Moctezuma, aquí a Balbuena, a Ecatepec, o a Chimalhuacán, a Nesa. Pero yo creo que ya todos esos lugares los ha recorrido el Señor Jesús. Y ahí dice que le salieron al encuentro. En esta Biblia dice que le salieron y se pararon, pero aquí en la Biblia Dios habla hoy, dice que le salieron al encuentro, o sea que se encontraron con el Señor Jesús, tuvieron un encuentro con Él. Pero más que eso, creo yo que ellos llevan ya decidido qué podían perder, que los corriera. Porque eran personas que estaban con una enfermedad incurable. Eran personas que no sé a cuántos médicos, aquí no lo dice,
o cuántas limpias no ya se habían hecho, como muchas veces hay quien para más fácil pasa por ahí, anda en el centro y pasa por el Zócalo y ahí están limpiando y le dicen pásese y ahorita le hacemos una limpia y usted queda sanado, y la persona se la cree, no le cree a Dios, pero lo que le están diciendo ahí, eso sí se la cree y se deja que lo limpien, aunque sea de los bolsillos, pero lo limpian. Y no se sabe aquí estas personas si ya habían acudido a algún lugar con algún especialista que los limpiara, pero ¿qué podían perder en ese momento? Ya nada. Y muchas veces sabemos personas que no nos queremos acercar a Dios porque ponemos excusa de que yo tengo esto, yo tengo lo otro. ¿Y qué podemos perder? ¿Ya cuántos años llevamos perdidos? ¿Sin rumbo? Digo sin rumbo, hermano, porque muchas veces, ¿cuántos de los que estamos aquí han intentado hacer algo y no salen bien las cosas? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos emprendido un negocio o X en algún trabajo y de momento dice uno, bueno, trabajo y trabajo, pero no veo mis finanzas? Es que Dios nos está llamando a su presencia y Él está buscando a que lo busquemos. Él nos está buscando más bien a que lo busquemos. Porque estos hombres, ellos dicen que le salieron al encuentro. Y aquí yo veo obediencia. Ese es el primer punto, la obediencia a Dios. Porque los que estamos aquí somos servidores de Dios. No le estamos sirviendo al hombre. Sí, usted le va a servir a alguien, usted va a atender a alguien. Pero si su corazón está con Dios, el que le da la recompensa es Dios. Porque yo he aprendido algo, hermano, que si usted hace algo bueno, nadie se lo va a agradecer, nadie le va a dar las gracias. Son pocos los que se van a acercar y le van a dar una palmada diciéndole, qué bien hiciste las cosas. Pero nada más riégala tantito y va a ver. Nada más haga mal tantito y va a ver cómo ahí sí le van a llamar la atención. Pero si su corazón está entregado a Dios, usted va a decir, bueno, Señor, yo te estoy sirviendo a ti, ayúdame para poder salir adelante, porque a la mayoría que Dios nos ha llamado, pues veníamos con una mente desviada, veníamos con los pensamientos mal, y Dios empieza a acomodar las piezas, como acomodó la vida de estos 10 hombres. Él no les dijo, háganse para allá, huelen mal, o no se acerquen, no saben quién soy yo. No, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y estos hombres, con la necesidad que había en ellos, creo yo, obedecieron y fueron. Y dice que mientras iban, ¿qué? Quedaron limpios. Y eso es lo que a mí me llama la atención. O sea que ellos dan la vuelta y empiezan a caminar para allá donde los mandó, y ahí estaba el medicamento, y ahí estaba el remedio. Y lo que pasa con muchos o con otros que no están ahorita aquí, que andan por allá, es que no han obedecido. No le han obedecido a Dios, obedecen a sus pensamientos. Y nosotros solos en nuestros pensamientos no vamos a poder acomodar lo que está mal. No se va a poder. Porque cuántas veces usted ha querido acomodar y las cosas no salen, como le decía. Yo muchas veces dije, ya no voy a tomar, ya no me voy a drogar, y solo no pude. Anduve 20 años sin rumbo, 20 años perdidos, en el cual ahora digo, o después dije, pues ¿qué puedo perder? Llevo 20 años tirados a la basura. Toda la juventud se quedó ahí en la vagancia, en la calle. Por eso le entregué mi vida a Dios, y Él la empezó a limpiar, y Él me sacó de ahí de la lepra, de la inmundicia. Y vamos a ver la vida de un hombre
que también Dios lo curó, pero era alguien difícil de entender, difícil de comprender lo que Dios iba a hacer en su vida, y esto viene en Segunda de Reyes capítulo 5. Y tal vez usted ya se sabe la historia también, ya la ha leído. Habla de la vida de un general llamado Naamán. En Segunda de Reyes capítulo 5, del versículo 1 al 15 está la historia de este hombre. ¿Ya estamos ahí? Y es que hasta el 15, o sea, es un poquito largo, pero hasta el 15 habla de cómo a través de obedecer Dios lo sana, y no oraron por él, nadie lo tocó, nadie le puso las manos, él nada más tenía que obedecer, y eso era lo que le estaba costando, porque era un general, y usted sabe que los generales pues traen a su ejército o traen a soldados guiando y vienen dando órdenes, pero hubo alguien aquí que le dio una orden a él o le dijo qué tenía que hacer, y esto no le pareció, esto le cayó de peso. Y en la iglesia o en las iglesias llegan personas que les cuesta, o nos cuesta, me cuento yo ahí, obedecerle al líder, al pastor, cómo se van a hacer las cosas para poder sanar, o para que Dios nos sane. Y dice aquí en Segunda de Reyes, ya estamos ahí, ¿verdad? Amén. Capítulo 5, versículo 1. Le doy lectura y usted me sigue con su vista. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. ¿Pero qué? Pero leproso. Había una enfermedad ahí que lo estaba cubriendo su traje. Seguimos leyendo. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él, ¿lo qué? Lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo: el rey de Siria anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mata y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo buscar ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y su carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue, ¿qué? Enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Hasta ahí nada más leemos, porque sigue hablando más para adelante, le decía hasta el versículo 15. Pero dice ahí hasta donde leímos que él creyó
que como era un ejército con autoridad, el profeta iba a salir y le iba a decir: sí, sí, pásate y ahorita vamos a orar por ti y ahorita queda sanado. Pero no. ¿Qué le dijo que hiciera? Lo mandó a bañarse. Tal vez olía mal. A zambullirse, exacto. Que se zambullera 7 veces. ¿Y de qué habla ahí, hermano? De que tenía que obedecer. De que tenía que obedecer a lo que le estaban diciendo. ¿Y a cuánto nos ha costado obedecer? Amén. Yo creo que a todos, a mí también. A mí me costó obedecer, que me dijeran: vamos al hogar de rehabilitación y ahí Dios te va a ayudar a salir adelante. A usted no sé cuántas veces le han dicho: ve a la iglesia, ponte a orar, busca la presencia de Dios y Dios te va a levantar. Dios va a restaurar lo que está mal ahí en tu hogar, en tu trabajo. Dios va a restaurar la vida de tus hijos, pero tienes que clamarle a Dios, no te tienes que desesperar. Y la Biblia dice ahí al profeta Jeremías, o a Jeremías, tal vez él ni era profeta o ni sabía que era profeta. Estaba en la cárcel por ir y predicar la palabra. Dice que estaba en el patio de la cárcel, allí en Jeremías capítulo 33, versículo 3, en donde Dios le dice: clama a mí, que yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Está hablando de obediencia. Búscame a mí. Búscame a mí y yo te puedo sacar de ese lugar que son 4 paredes en las cuales ahorita estás viendo. Y hay quien, cuando se encuentra aún en las calles o en la calle, pero se encuentra como encerrado dentro de su corazón, dentro de su alma, de su mente, y no sabe qué hacer, aún estando ahí en la calle, no sabe para dónde agarrar, no sabe qué hacer en ese momento, ahí en su trabajo, ahí en su negocio. A mí hay momentos que me han llegado así, situaciones en las cuales el enemigo, yendo ahí manejando, porque traigo el transporte público, yendo ahí manejando, me ha querido engañar. No se va a hacer, ahora no vas a hacer nada, ahora no vas a conseguir dinero. Y en ese momento yo me acuerdo de Dios y le digo a esos malos pensamientos: yo sirvo y busco a un Dios todopoderoso que está por sobre todo. Sí, salgo a trabajar, estoy trabajando, pero yo no ando nada más en mis fuerzas. Yo busco al Todopoderoso. Y dice en su palabra que si Él está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Pero sí hay veces que la situación quiere enfrascar a uno, como enfrascó a Jeremías en ese momento. Pero aún estando ahí, Dios va y le dice: búscame a mí. No busques otra cosa, no busques un abogado, no busques dinero para pagar la fianza o la multa. ¿Quién sabe qué andaba haciendo Jeremías en ese momento? Pero Dios le dice: búscame a mí, yo soy el mejor abogado, yo soy el mejor juez para sacarte de ese lugar. Y viene en la Biblia lo que le dije del mejor juez y el mejor abogado. Y Dios lo sacó. Y aquí estamos viendo la vida de este hombre, que porque era alguien, no quería obedecer, estaba enojado. Pero hubo alguien quien le rogó y le dijo: si le están diciendo que vaya, hágalo. Y es lo que muchas veces uno tiene que hacer con algún drogadito, con algún alcohólico y aún con nuestra familia. Hablarle con buenas palabras, porque a veces alguien lo quiere cambiar hacia la fuerza. Y si no, le dice: y si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Y eso no es hablarle de Dios, eso es condenarlo. Pero si usted llega suave y le dice: vamos, y hasta lo abraza y vente. Dios es quien va a tocar el corazón de esa persona, como tocó el corazón de Naamán. Y dice que fue, y cuando obedeció, metiéndose 7 veces, no se iba a meter nada más una vez. Pues no quedé limpio, ya no lo vuelvo a hacer. Como muchas veces alguien viene una vez y ya no regresa y ya se enojó.
Y con una vez quiere que Dios rápido lo toque, como quería Naamán en ese momento, ¿no? Que oraran por él, que le pusieran las manos. Tal vez ya le habían dicho, van a orar por ti, y rápido sanas. Y muchas veces también alguien así trae a las personas, le dice, llegando el pastor va a orar por ti, tus problemas se acaban. Y eso es mentira, porque al venir a la iglesia los problemas van a aumentar. Porque el enemigo se va a venir con todo su ejército ahí buscando cómo desviarlo. Pero le decía, si Dios está con uno, ¿quién podrá contra uno? Nadie. Entonces nosotros tenemos que cubrirnos con la sangre del Señor Jesús a través de la obediencia. Y vemos aquí también la vida de Eliseo. Eliseo era discípulo de Elías y había obedecido, y a través de obedecer Dios le da una doble unción, una doble porción cuando levanta a Elías. Ahí vemos un discipulado, hermano, a través de la obediencia, haciendo a un lado tantito la vida del que ya había sido sanado. Y a través de la obediencia usted va a ir tomando ese discipulado de su pastor, de la pastora, de los líderes que lo están guiando hacia adelante. Y va a ver cómo todo a su alrededor va a ir cambiando. Su mentalidad, sus pensamientos, su corazón va a ir cambiando de su forma de pensar. Porque si usted lee de ahí más adelante, ahí mismo en Segunda de Reyes, y ese es el segundo punto. La ambición y la desobediencia llevan a la perdición. Ese es el segundo punto, ambición y desobediencia. La ambición del discípulo llamado Giezi o Giezi. Ahí mismo en Segunda de Reyes capítulo 5, pero ahora del versículo 20 al 27. Dice que Naamán llevaba ahí. Nada más del 20 al 27. Ajá. Del 20 al 27. Habla de la vida de Giezi. Naamán llevaba cosas para pagarle a Eliseo. Pero Eliseo no toma nada de eso. Él sabía que él era un siervo de Dios. Él sabía que él era un profeta de Dios. Él no le tenían por qué estar pagando, porque los milagros de Dios, ¿cuántos sabemos que eso no se pagan? Amén. Y ni podríamos pagarlos. Ni con toda nuestra vida podríamos pagar lo que Dios hace en nuestras vidas. Y Eliseo había entendido esto, que él no tenía por qué tomar prendas ni oro. Todo eso llevaba Naamán. Pero la ambición del discípulo llamado Giezi lo lleva a la perdición. La lepra de Naamán se le pasa a Giezi. En el versículo 20 va a ver qué dice ahí. Segunda de Reyes 5, 20. Dice así: entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor. Y él dijo: perdón, bien, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y los guardó en la casa
Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos, siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. Hasta ahí nada más. Aquí vemos la ambición o la avaricia, como le entiendan. Porque Eliseo le decía, no había tomado nada, pero Giezi estaba viendo. ¿Y qué dijo? Él lo despreció, pero yo sí lo voy a tomar. Y todavía sale corriendo detrás de Naamán a pedirle algo que no debía de haber hecho. No era tiempo de estar haciendo, y ahí lo dice, lo que Giezi hizo. Y todo el mal se le pasó a este discípulo por la desobediencia. Y así ha pasado con muchos discípulos de los 9 que dice el Señor Jesús: ¿dónde están? ¿Dónde están los demás? Porque muchas veces la persona se ve medio bien y se olvida de Dios buscando otras cosas. Aquí Giezi se olvidó total de Dios, o yo creo ni lo conocía. Él buscó lo que él anhelaba, él buscó lo que él quería. Y aquí vemos cómo el mal se le pasa. Y quedó, dice la Escritura, la palabra de Dios, leproso. Y aquí estoy viendo cómo la ambición nos lleva a perdernos. Hay momentos que no son tiempos de hacer algo que queremos hacer. Va a llegar el tiempo en el cual Dios va a empezar a derramar bendición a través de la obediencia. Por eso dice la Escritura, y como tema así le puse: ¿y los demás dónde están? O los 9, ¿dónde están? ¿A dónde andan? ¿Vivirán? Aquí la Biblia ya no habla de estos 9 que se regresaron sin darle las gracias. Y aquí podemos ver cosas también en las cuales un corazón que no está agradecido, un corazón que todavía quedó mal, un corazón que no ha sido sanado, y el corazón necesita ser sanado para poder darle las gracias a alguien. ¿A cuántos de los que estamos aquí le han regalado algo? Y queda uno agradecido y dice: gracias, qué bueno que me lo regalaste, o qué bueno que me invitaste. Pero hay veces que por X situación ni las gracias da uno. O a veces regalan alguna bendición, alguna prenda X, pero dicen: ni me gustó, es más, eso ni me gustaba, ¿para qué me lo regaló? Y en vez de que esté un corazón agradecido, ¿cómo es ese corazón? Medio agradecido, medio mal. Y aquí estamos viendo cómo estos hombres eran 10 y los 10 fueron sanados. Yo aquí veo la bendición de Dios, que Dios derrama bendición sobre la vida de todos día con día por igual, hermanos. Se porten mal o se porten bien, dice el dicho del mundo: el sol sale para todos. Pero no a todos bendice de igual manera, No en todos derrama de su bendición igual como somos bendecidos nosotros, porque nosotros estamos obedeciendo. Y ahí en el libro de Deuteronomios, capítulo 28, del versículo 15 en adelante, de ahí habla de las maldiciones cuando alguien desobedece. Y le decía: de estos 9 hombres ya no habla más. ¿Qué pasó con ellos? Si siguieron adelante, si la enfermedad les regresó. Pero veo ahí a la mujer que
habían encontrado en el acto del adulterio, que le dijo: ve y ya no peques más. Póngase de pie, de favor, ya con eso terminamos. Y el primer punto fue de que Dios obra en el corazón, en la vida de alguien, a través de la obediencia, como obró en la vida de estos 10 hombres, pero nada más uno regresó a darle las gracias. Y vimos la vida de Naamán, que era alguien que dirigía, era un general que dirigía, pero tenía un gran problema en el cual su traje lo cubría, lo tapaba y no podía servir como debería de ser. Olía mal o se veía mal. Y alguien le dice que tenía que ir ahí con el profeta y él lo iba a sanar, y así fue. Pero vemos también que a través de la ambición y la desobediencia, como este hombre, estando sano, se enferma. La lepra se le pasa a él por hacer algo que no tenía que hacer. Y le decía: y todos tenemos un tiempo en el cual Dios empieza a restaurar. La Escritura dice que todo tiene su tiempo y a todo se le llega la hora. Ahí en Eclesiastés capítulo 3. Va a llegar el momento que ahorita usted está sentado en una silla, pero va a llegar el momento que Dios va a tocar su corazón, o si no es que ya lo tocó, y va a estar el anhelo de empezar a servir o empezar a abrir una obra o X, por agradecimiento. Porque usted, hermana, porque usted, hermano, está agradecido de lo que Dios ha hecho, que nadie lo había podido hacer. Amén. A través de andar buscándole por aquí, buscándole por allá, nadie lo había podido sanar. Pero llegó el momento que Dios, en segundos, como en la vida de Naamán, nada más fue y se metió, y cuando salió ya estaba limpio. Y los 10 hombres nada más le dijo: vayan. Y fueron y caminando iban, cuando de momento, ¿qué pasó? Estaba limpio. Entonces vamos a orar en esta noche. Si Dios en algo tocó su corazón, en alguna palabra que se haya identificado con la escritura de Lucas, en la escritura de Reyes, ahí cómo sana a los 10 leprosos, cómo sana a Naamán, y cómo a través de la desobediencia también la lepra se le pega a este otro hombre. Vamos a orarle a Dios. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias por tu palabra. Y a través de tu palabra, mi Dios, cada uno de nosotros hemos sido sanados, así como sanaste a los 10 leprosos, mi Dios. Esos 10 hombres eran hombres desahuciados que ya no tenían nada que perder, no perdían nada si los hacían a un lado, porque quién sabe cuántas veces los habían despreciado, cuántas veces los habían hecho un lado, no podían convivir con nadie, no podían convivir en alguna fiesta como ahorita que estaba esposada, no podían estar un 24 con su familia o en algún lugar divirtiéndose. No podían estar un 31 ahí dándose el abrazo, porque eran hombres que tenían lepra y necesitaban, ellos sabían que necesitaban ser sanados para poder abrazar a alguien o para recibir un abrazo. Te damos las gracias, mi Dios, porque así como sanó a ellos, nos ha sanado a cada uno de nosotros. Y al día de ahora, gracias a Dios, usted ha depositado un perfume agradable. Gracias, mi Dios. Gracias porque nos ha sanado. Somos uno de esos 10, mi Dios. Somos uno de esos 10 que los 9 se fueron, pero uno regresó. Gracias, en tus manos está la vida de cada una de mis hermanas y de mis hermanos en esta noche. Si
está batallando con algún familiar, con alguna enfermedad, en esta hora desde aquí nosotros le pedimos que usted, como dijo el centurión, declara su palabra, que Él es sano, mi Dios. Lo declaramos que Él es sano, que Él es limpio. Si alguien está atado a las drogas, en el nombre de Jesús, esa persona es limpia. Si alguien está atado a alguna enfermedad, como la mujer del flujo de sangre, lo declaramos para Cristo en esta hora, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, mi Dios, por cada uno de esos 9 que han permanecido. Gracias, Señor Todopoderoso, alabado seas.